¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues es un gusto saludarlos. Bueno, me presento. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes. Soy originario del municipio de Temuaya, en el Estado de México. Bueno, dentro de mi profesión, pues soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ya tiene bastante tiempo que he estado dedicándome a la actividad principalmente de docente, ¿sí? Pues dentro de mi desempeño, pues he estado trabajando dentro del nivel de medio superior, principalmente de manera presencial en los subsistemas de preparatorias oficiales y también en CONALEP. Y en prepa en línea, pues he colaborado desde la primera generación. Anteriormente, pues estaba dentro de el área de las ciencias experimentales, aunque bueno, ya reasignaron mi función, enfocándome ahora dentro de las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Pues bienvenidos a este nuestro módulo 9 que se llama Sociedad Mexicana Contemporánea, en donde pues nos vamos a adentrar dentro de este mundo pues de la historia de nuestro país, ¿sí? Pues vamos a comenzar nuestra sesión. Bueno, ya tengo por aquí a una alumna que por aquí en la clase. Bueno, me podrías indicar de favor tu nombre y también para verificar que se escuche sin problema. Sí, maestro, mi nombre es Marta Alicia Delgado Torres y soy del estado de San Luis Potosí y se escucha muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Marta, y te agradezco mucho que estés aquí presente en la clase. Espero que en Gracias. verdad este módulo pues te sea de mucho provecho, de muchos aprendizajes, y pues estoy seguro que vas a lograr salir con excelentes calificaciones. Gracias, maestro. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión para no hacerla muy larga. Bueno, ya los que vean la sesión grabada en línea, bueno, ya cuando esté en YouTube, con toda confianza, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues lo pueden, ya saben que se pueden comunicar conmigo. Mi presentación al inicio ah, perdón, en los avisos les dejé ya mi número de teléfono también para en caso de que tengan alguna duda, pues me pueden teclear ahí un WhatsApp y pues les contesto lo más rápido posible, ¿sí? Bueno, pues les comparto la presentación que tengo para el día de hoy, para ustedes, y espero que cualquier duda que tengan, pues con toda confianza me la hagan llegar. Marta, también cualquier duda que tengas, con toda confianza puedes abrir tu micro y externarla. Gracias, maestro. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Pues, a ver, un segundito. Aquí está. Bueno, tenemos nuestra primera diapositiva, pues que se enfoca principalmente en la comunicación. Ustedes saben que el primer medio de comunicación, pues es a través de de la plataforma, mediante el apartado de los avisos y también mediante los foros, en donde podemos externar nuestros comentarios, dar nuestros argumentos respecto a las preguntas detonadoras. Pero pues les decía que con toda confianza ustedes se pueden comunicar conmigo vía teléfono, vía WhatsApp, y ya nada más me indican su nombre completo, su grupo de que son de prepa en línea, y con toda confianza les atiendo todas sus dudas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el propósito formativo de nuestro módulo, que nos dice que es analizar los principales acontecimientos de la historia de México desde las culturas prehispánicas, la conquista y el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la de la identidad nacional. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Bueno, pues que vamos a estudiar principalmente la historia de nuestro país para poder entender o comprender nuestro presente. A través de la historia de nuestro país, pues fueron sucediendo pues diversos movimientos sociales
la llegada de los españoles, la época de la colonia, del virreinato, la independencia de México, la revolución, de tal manera que el conjunto de esos movimientos pues dio paso a lo que hoy tenemos, ¿no? Una sociedad de tipo, con un gobierno democrático, popular. Tenemos instituciones propias, tenemos un territorio totalmente delimitado e inclusive a través de esa mezcla cultural, pues tenemos también una cultura, un folclore totalmente distintivo de otras civilizaciones. Creo que hay alguien en espera en la sala de espera, vamos a verificar. Y tengo 2 alumnos. Muy bien, excelente. A ver, vamos a esperar que se conecten. Aquí tenemos a Araceli, bienvenida. Marta, también bienvenida a nuestra sesión. Recuerden que cualquier duda que tengan, con toda confianza la pueden externar. A ver, vamos a comenzar entonces. Bueno, estábamos en el propósito formativo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 3 unidades. La unidad 1 se denomina del México prehispánico al virreinato, la unidad número 2 de la independencia a la Revolución Mexicana y la unidad número 3 del cardenismo al México actual. En un momentito más les voy a dar como que un panorama general de lo que trata cada uno de estos. Ya saben ustedes que dentro de la semana número 4, pues como tal, no analizamos un tema, sino es el repasar todos los saberes adquiridos durante las semanas anteriores para realmente llegar a lo que sería nuestro proyecto integrador. ¿Sí? A ver, tenemos a Marta Alejandra por aquí, que tiene levantada su mano. Con toda confianza puedes participar. Bueno, entonces continuamos con nuestra sesión. Román, bienvenido. A ver, vamos a continuar entonces con nuestra sesión, ¿sí? Bueno, tenemos aquí en esta presentación, pues, el cómo se integra nuestro módulo. Entonces, de la semana número 1 a la 3, pues tenemos tareas integradoras, pues, que valen un 7%, entre todas valen un 42%. Tenemos un proyecto integrador que hay que darle pues mucha prioridad también. Este vale un 30%. Tenemos el foro de integración, que recuerden que si se evalúa, vale un 8%. Las actividades de autoevaluación, en esta tenemos un 5%. Y tenemos las actividades socioemocionales. Estas son unas fichas Constrúyete que ustedes van a estar llevando con tutorías. Estas pues no me corresponden a mí, es una actividad también con su tutora. Y estas equivalen a un 10%, ¿sí? Por ejemplo, en esta semana número 1, ustedes van a aplicar su ficha Constrúyete y la siguiente semana van a hacer su cuestionario para verificar los conocimientos adquiridos. En la semana número 3 hacen otra ficha Constrúyete y en la semana número 4 se vuelve a evaluar. Recuerden también que su actividad en la plataforma se evalúa, ¿sí? De tal manera en que todo esto equivale a un 5% y pues toda la suma de estas actividades pues equivale al 100%. Yo creo que la mayoría de ustedes, pues si ha llegado hasta este momento al módulo 9, ya tiene una dinámica de trabajo, ya ustedes saben cuál es la forma de entrega, ya saben cómo citar, saben cómo investigar en las fuentes confiables y yo creo que eso les va a servir bastante para poder acreditar este módulo con excelentes calificaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos señala los tiempos de la evaluación, ¿sí? Bueno, ya saben que cuando ustedes me entregan una tarea, pues yo tengo 72 horas a partir de la fecha de entrega para poderla calificar.
Nada más que recuerden que los sábados y los domingos no cuentan como un día hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que es como mi día de descanso, ¿no? Aunque bueno, ingreso a la plataforma, no dejo de verificar quién entrega, pero ya si ustedes me entregan en viernes, a lo mejor pues ya no estaré revisando en sábado o domingo, puede ser que lo esté revisando este lunes o el martes. Entonces, sí es necesario que estén bien al pendiente de las entregas, no acumulen trabajo para que no se sientan presionados de que ya se va a cerrar la plataforma, de que no encuentran la información, que tienen dudas que no se las puedo aclarar por ya la prontitud del cierre de la plataforma. Entonces, pues yo les pediría de favor que todas fueran anticipadas y pues no se esperen a que lleguen los últimos días, ¿sí? Siempre les voy a recordar algo bien importante para este módulo. La historia es para analizarse, para criticarse, para verse desde distintos ángulos. No lo vean así como que nada más el hecho de investigar, sino siempre lo más importante en cada tarea es lo que ustedes piensan, el argumento que ustedes pueden aportar a los conocimientos adquiridos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar señalando pues de manera general de qué trata cada una de estas tres unidades. En la unidad número 3, pues vamos a analizar ese desarrollo histórico de las culturas que pues en muchos casos nos dan identidad, ¿sí? Entonces, es por ello que nos dice que el propósito pues es identificar el desarrollo histórico de las culturas a partir de sus rasgos más significativos, así como las implicaciones derivadas del proceso de la conquista para comprender su grado de incidencia. Y tenemos pues el periodo los periodos del México prehispánico, las culturas prehispánicas, ahí encontramos las mesoamericanas, los mayas, los teotihuacanos, los zapotecos, totonacas, toltecas, purépechas, mexicas, etcétera. La conquista española, las implicaciones que trajo la religión y la política dentro del sistema colonial. También tenemos el virreinato y las reformas borbónicas. Y estos son los que vamos a abarcar el día de hoy. Para la siguiente semana estaremos hablando de dos movimientos sociales fundamentales, que son la independencia y la Revolución Mexicana. Y entonces aquí el propósito nos indica que es comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como país independiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos vamos a enfocar a analizar cómo surge nuestra nación con un sistema de gobierno democrático, popular, republicano, con una división territorial, con una división también de niveles de gobierno y así como división de poderes. Y entonces es ahí donde analizaremos pues los orígenes de la independencia de México, las etapas de la guerra de independencia, algunos personajes, la instauración del Estado mexicano, los liberales y los conservadores, el primer imperio y el segundo imperio, tanto de Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada, el porfiriato, la revolución, el antireeleccionismo de Madero, la fase armada de Zapata y Villa y la fase constitucional de Carranza. Si se dan cuenta, esta unidad está cargadita de información. De tal manera en que pues hay muchos documentos que tenemos que leer, pero bueno, cada semana yo les estaré como que dando una sinopsis de todo lo que ustedes van a tener que analizar, de tal manera en que no se les haga tan difícil o tan lleno o tan saturado de información el tener que estar comprendiendo cada uno de los temas. ¿Sí? Vamos a resaltar los más importantes. Ya más adelante, en la unidad número 3, hablaremos pues de los presidentes, ¿no? Principalmente de qué fue, de qué fue, qué instituciones surgieron durante su gobierno, cuáles fueron, analizándolo desde los ámbitos económico, político, social, ¿sí? Entonces, pero bueno, uno de los más representativos, pues fue el de Cárdenas. Y en el cardenismo, pues tenemos también algunos movimientos sociales, tenemos una situación que fue la globalización, que ya es el momento en que México se da a conocer ante la comunidad internacional y ya existe tanto el intercambio de productos como de servicios. Y también empezamos a tener algunos desafíos actuales, empezamos con algunos problemas en cuestión de
de pues la falta de trabajo, la mala distribución de la riqueza, la falta de una legislación en materia laboral, etcétera, ¿sí? Y bueno, esos son los tres elementos que nosotros podemos ver. Más adelante, ya cuando hablamos del tema de la globalización, pues nos damos cuenta de que México pues se enfrenta a muchos retos. Tenemos pobreza, tenemos marginación, tenemos corrupción, tenemos muchos delitos, tenemos feminicidios, de tal manera en que los movimientos sociales pues siempre buscan hacer del conocimiento del gobierno todas las carencias que tiene la población para que éstas se puedan subsanar. ¿Sí? Bueno, pues a grandes rasgos, esos son los elementos, las tres unidades que vamos a abarcar dentro de nuestra historia. Sabemos que el hablar de historia pues nos deja con muchísimos elementos fuera, ¿no? De tal manera en que vamos a resaltar los elementos más sobresalientes para poder ver de qué manera se fue consolidando nuestro país de manera como soberano, como con instituciones propias, con leyes propias, cómo llegamos nosotros a tener esta cultura que hoy conocemos. Bueno, entonces pasamos a los temas de la semana. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que quieran comentar antes de continuar con el contenido de la semana. ¿Nadie? Bueno, No, ya también maestro, tenemos... gracias. Ok, muchas gracias, Marta. Ya tenemos también por aquí a Marisol, bienvenida. A Román también, aquí está, bienvenido. Bueno, con toda confianza, si quieren comentar algo, ustedes me pueden ir indicando y vamos aclarando todas las inquietudes que tengan. Bueno, vamos a continuar. La unidad 1 del México prehispánico al virreinato. ¿Qué es lo que queremos aprender adquirir? ¿Qué conocimiento queremos adquirir? Vamos a hablarlos de forma general porque pues son muchos, ¿no? Primeramente vamos a retomar los conocimientos que ustedes adquirieron en el módulo 8, que también viene siendo dentro de esta parte de las ciencias sociales y de las humanidades. Vamos a hablar acerca de las áreas culturales de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica, y también de las principales áreas culturales del México prehispánico, como lo son Mesoamérica, que es las principales culturas que se desarrollaron en nuestro país. También vamos a ver qué acontecimientos contribuyeron a la conquista, ¿sí? Y analizar también toda esa diversidad de prácticas políticos sociales y cómo también la evangelización ayudó a que nosotros pudiéramos adquirir una cultura totalmente distinta, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos primeramente con el tema de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, que fueron las tres áreas culturales en donde nosotros encontramos que hubo asentamientos humanos en nuestro continente, principalmente. Entonces, Aridoamérica, pues como lo vemos, es una zona totalmente, Oasisamérica, es una zona totalmente aislada que comprende parte de Estados Unidos y parte de nuestro país también. Aridoamérica, como su nombre lo indica, pues era gran parte de la población, gran parte del territorio de Estados Unidos, casi la mitad de nuestro territorio nacional, pero también tenía un factor primordial. Se llamaba Aridoamérica porque pues no había tanta vegetación, había menos recursos dentro de esas áreas y el principal territorio que nosotros podemos mencionar pues es Mesoamérica, en donde había la mayor parte de la diversidad, no solamente en flora y fauna, sino también en cuanto a recursos minerales y líquido que podría ser una zona pues mucho más habitable, ¿no? Entonces cada una de estas pues tuvo su periodo de florecimiento y su periodo de decadencia. La mayoría de estas
de estos grupos o asentamientos humanos, pues compartieron características comunes. La mayoría de ellos se dedicaba a la cultura, a la caza, a la recolección. Algunos tuvieron la oportunidad de volverse sedentarios, pero sin embargo otros no pudieron volverse sedentarios puesto que el territorio no lo permitía. No había recursos, no podían dedicarse a la agricultura, no podían dedicarse a la ganadería porque el territorio era demasiado infértil. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos encontrarnos dentro de esta línea del tiempo, pues algunas de las culturas que podemos nosotros, que se desarrollaron en lo que fue Mesoamérica, la parte más fructífera de nuestro continente, señalando que la primera cultura que podemos encontrar pues fueron los olmecas, después de ello los mayas. Si se dan cuenta, los mayas fueron una cultura bastante longeva porque vieron florecer a la primera cultura o madre de todas las culturas hasta llegar a la última, que fue la de los mexicas, que cayó a raíz de la llegada de los españoles. También tenemos a los zapotecos, a los teotihuacanos, a los toltecas, a los mixtecas, a las tarascas, a los tarascos o purépechas y finalmente a los mexicas. Los mexicas pues fueron un pueblo que fue el dominante dentro del territorio de Mesoamérica. Sin embargo, tuvo un periodo de duración bastante corto debido a la llegada de los españoles. Y entonces vemos que la cultura más larga o que más periodo de florecimiento tuvo fue la cultura maya y seguido de la cultura zapoteca. Vemos que hay culturas que tienen menos ese periodo de florecimiento, como lo es la cultura tolteca y la cultura mixteca, ¿sí? Cada una de estas culturas pues desarrolló distintos elementos, desarrollaron civilizaciones, se dedicaron a realizar esculturas, a realizar templos y compartían características comunes como un sistema de gobierno de tipo teocrático, creían en dioses, también eran de tipo politeísta, creían en muchos dioses, principalmente esos dioses enfocados a los elementos, a los seres de la naturaleza, al fuego, al agua, al viento, al sol, a la luna, a la tierra. También se practicaban los sacrificios humanos, teniendo en cuenta que si en algún momento estos no se daban a los dioses, podrían ocurrir desgracias, ¿sí? Entonces, todas estas culturas, de todas estas culturas nosotros tenemos vestigios y tenemos también un Instituto Nacional Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cual también se encarga de la protección de estos vestigios y de estas esculturas que nosotros tenemos en toda nuestra república, ¿sí? Ahora, también podemos dividir ahora podemos dividir todas estas culturas en distintas etapas. Tenemos un preclásico, un clásico y un postclásico. Nada más lo vamos a mencionar de manera general, que en el preclásico, pues la mayoría de lo que encontramos, pues son esculturas de barro, esculturas en piedra, también tenemos algunos templos de tipo piramidal, entonces la escultura era de tipo también monumental, ¿sí? Cuando hablamos ya del clásico, ya podemos encontrar nosotros algunos códices que relatan la forma de la cultura. Tenemos el sistema de gobierno en donde podemos encontrarlo de forma piramidal. Hasta arriba pues se encontraba el Tlatoani, que era el jefe supremo. Después tenemos a los sacerdotes, tenemos a los guerreros, tenemos a los comerciantes después, tenemos a la gente del pueblo y hasta abajo tenemos a los esclavos, ¿sí? Entonces vemos que también ya se desarrolló un sistema de agricultura mucho más avanzado y también podemos observar el hecho de que algunas civilizaciones pues se dedicaron también a realizar algunas actividades enfocadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, como los mayas que inventaron el cero, tenemos algunos que el calendario, en algunos también la, la pintura y en otros podemos encontrar la escritura. Sí, ya en el postclásico ya vemos que surge otro tipo de escultura, que es también la que se realiza a través de los metales, de la metalurgia, pero también vemos que ya es una etapa muy entrada a lo que era la conquista.
¿sí? Entonces, en esta diapositiva que tenemos anterior, podemos encontrar esa distribución de estos asentamientos humanos. Entonces, podemos verlos distribuidos en todo nuestro territorio nacional y parte de lo que era también la zona sur que ya no corresponde a nuestro país, ¿sí? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, en donde vemos que a partir del siglo XV es cuando comienzan las primeras expediciones de los españoles hacia nuestro país. El primer navegante que podemos mencionar pues es Cristóbal Colón. Sin embargo, Cristóbal Colón pues nunca llegó como tal a nuestro continente americano, sino llegó solamente a unas islas que se llamaron las Antillas, que ya estaban muy cerca de lo que era Puerto Rico y Cuba. Ya es Hernán Cortés quien a través de sus distintas expediciones logra llegar a lo que era por el Golfo de México, a lo que, hoy, a lo que es Veracruz, y ahí fundó el primer municipio que se llamó la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? A raíz de ahí empezó a establecer algunos grupos de aliados, estableció también algunos, se fue adentrando dentro de nuestro territorio, hasta que pues empezó también a ver que era una zona bastante prolífica, bastante rica en cuestión de minerales, de recursos naturales, de tal manera que esto pues generó una ambición, ¿sí? Ellos siempre, los españoles pues eran un grupo, perdón, eran un país dentro de las principales naciones que tenían esa ambición de expandir sus territorios, ¿sí? Entonces vemos que es de los países que podemos mencionar, pues estaba Francia, estaba la Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, y estaba España, que eran unos de los países que intentaron expandir más su territorio con la finalidad de tener más colonias. Al tener más colonias, ganaban mucho más impuestos, saqueaban mucho más los recursos, y eso pues les permitía también seguir obteniendo más riqueza y con ello también generar pues más, eh, pues generar pues también algunos, costear, perdón, algunas de sus batallas, ¿sí? Entonces, España pues era un país bastante apreciado por otras naciones, estaba en constante batalla por estos territorios, de tal manera en que todos los recursos que prácticamente se llevaron de nuestra nación pues fue para librar y para costear los costos de la guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó a la llegada de los españoles? Pues hubo un cambio totalmente distinto. Hubo un cambio en orden social, en legislación, en economía, en religión, en territorio, porque pues nosotros vivíamos pues con un sistema delimitado solamente por las culturas. Teníamos un orden social de tipo también equiparable al monárquico, pero con una legislación propia de las normas de cada región, ¿sí? Entonces, al llegar los españoles, pues empieza esta situación muy complicada en donde se impone un sistema de gobierno que era la Constitución de Cádiz, la Constitución que regía en España. También se establece ya no había el trueque, se empieza a establecer un sistema de tipo económico basado en la economía española. También se establece un sistema de gobierno un sistema de religión que era la religión católica, y también el territorio se empieza a dividir, al igual que lo que se hacía en España, ¿sí? Al tener estados, al tener municipios, y todo ello conformaba algo que eran no como tal un país, sino era como tal un virreinato. En nuestro país, en nuestro continente, pues había varios virreinatos que tenemos por aquí. Teníamos el virreinato de la Nueva España, que era el muy más importante. Teníamos el virreinato de Nueva Granada, teníamos el virreinato del Perú, el de Brasil, el de la Capitanía General de Chile, el del Río de la Plata. Entonces eran bastantes los territorios dominados por los españoles, ¿sí? Si nosotros volteamos nuevamente a nuestro territorio, pues nos vamos dando cuenta de que poco a poco, pues Hernán Cortés se fue aliando con algunos pueblos indígenas como los tlaxcaltecas para llegar finalmente a lo que era Tenochtitlan, que era la capital líder de Mesoamérica, en donde se encuentra con
un personaje que era Moctezuma, ¿sí? Y a raíz de eso empieza a generarse las batallas, en donde el 13 de agosto de 1521, pues ocurre la caída de Tenochtitlan en manos de los españoles. Nosotros vemos que dentro de esta caída de Tenochtitlan, pues prácticamente se da porque ellos tenían mucho más poder en cuestión tecnológico y de armamento. Entonces nosotros pues todavía estábamos en pañales, ¿no? Estábamos en una época de la cultura, de las culturas prehispánicas, cuando en Europa incluso ya había universidades. Entonces pues el rezago entre una y otra civilización pues era mucho mayor. También podemos mencionar que uno de los elementos que causó pues que se perdiera más del 90% de la población pues eran las enfermedades. Nosotros éramos una raza prácticamente limpia, sin defensas. Al llegar los españoles y traen diversos virus, pues entonces esos virus pues fueron los que contribuyeron también a la desaparición de bastante población indígena, ¿sí? Poco a poco, al dominar los españoles, pues fueron llegando las órdenes religiosas, que fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos, a los cuales se les destinaba un grupo de personas para que les enseñaran la religión católica, pero también para que los enseñaran a hablar español y perdieran totalmente esa adoración a los dioses. Ustedes yo creo que imaginarán lo difícil que habrá sido para los indígenas pues a adoptar una cultura totalmente distinta, ver destruida toda su civilización, ver destruida todos sus templos para ser eh, liderados o liderados por personas totalmente distintas, ¿no? Entonces, vemos que con la fundación de la Nueva España, pues es en el año de 1520 cuando Hernán Cortés solicita a la corona española que se le denomine de esta manera a este virreinato, ¿sí? Bueno, a raíz de eso nosotros ¿qué podemos mencionar? Que hubo una fusión, ¿no? Hubo una fusión porque pues no nada más fue el hecho de que llegaran los españoles, sino que los españoles trajeron a los negros. Aquí al llegar los negros, pues hubo una mezcla de negros, de indígenas, de blancos, y eso dio origen a las castas. No todo fue malo porque también nosotros podemos ver que los españoles trajeron productos de Europa y con ello pues enriqueció la gastronomía en nuestro país, trajeron una nueva forma de vestir, trajeron el idioma español que se combinó con palabras de origen indígena y eso formó pues nuestro sistema de habla, ¿sí? Entonces vemos que hubo una combinación en cuanto al aspecto cultural en nuestra nación. Y esto también fue el primer elemento que nosotros podemos, o el primer antecedente de lo que era la globalización, ¿sí? Y ya, finalmente, cuando llegamos a la parte de lo que nos deja para la modernidad esta conquista, pues fue que muchos de los españoles lo adaptamos a nuestras culturas. Tan solo pensemos en el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos era una forma de vida de los indígenas, era algo que no tenía como tal un día de festejo, pero que finalmente ellos rendían culto a los muertos. Entonces nosotros adaptamos esas tradiciones y les dimos también y rescatamos la parte de lo que eran las culturas prehispánicas. Hoy en día pues tenemos muchas festividades, tan solo piensen en la de su comunidad. Festejamos la Navidad, festejamos la Semana Santa, festejamos a la Virgen de Guadalupe, festejamos diversas danzas, tenemos comida que hace uso de productos que no son originalmente mexicanos, que fueron traídos de Europa, pero que finalmente se mezclan con nuestra cultura y que nos hacen tener un folclore y una identidad propia, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o comentario que quieran, al que quieran hacer referencia? Bueno, espero que no los esté aburriendo. Bueno, entonces vamos a No, todo está muy completo, maestro. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marta. Entonces ahí
¿Cuántas Martas tengo hoy? Tengo a Marta Leticia, Marta Alejandra, y tengo aquí a Marta que se conectó al inicio. Marta Delgado. Marta Delgado, qué excelente, muy bien. Ahora muchas, Gracias. exceso de Martas ahora aquí en nuestro módulo. Muy bien. Bueno, pues a ver, vamos a continuar entonces con nuestras, ahora con los foros, ¿sí? Bueno, recuerden que el foro Aprendiendo como tal no se evalúa, pero sí es importante que juntos pues, pues nos retroalimentemos. Estos foros pues nos hacen que comentemos un poco de dónde somos, porque a veces en cada estado de la República pues tenemos costumbres, tenemos tradiciones totalmente distintas y a veces no las conocemos. Podemos festejar nosotros, por ejemplo, el Día de Muertos, pero no en todos lados se festeja igual. Entonces yo creo que estos foros pues nos van a servir mucho para comprender nuestra cultura, que a pesar de que somos del mismo país, a veces es diferente, ¿sí? Entonces dice que el propósito de las actividades de esta semana es que reflexiones sobre la herencia cultural de México. Comenta en este foro las manifestaciones culturales de tu entorno relacionadas con el México prehispánico y virreinal. Entonces, tenemos varias preguntas detonadoras. ¿Qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? ¿Cuáles son las características de esas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato? ¿Por qué consideras que se han preservado? ¿Conoces tradiciones que quisieras que resurgieran? ¿Por qué crees que estas tradiciones suelen perderse? ¿No? Entonces, piensen en primeramente en las tradiciones que hay en la región en donde ustedes viven. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, aquí en el solsticio de primavera, en la comunidad en donde yo vivo, que es una comunidad donde existe la etnia otomí, actualmente los abuelos, para dar gracias a al suelo, al lugar de reunión de la familia, pues siempre así se colocaba una corona de flores. Esa corona de flores se colocaba en el fogón. El fogón, pues, es el lugar donde, en el piso, el lugar donde se pone la leña y sobre él se coloca el comal o el lugar donde se calientan los alimentos. De forma tradicional, pues la gente o la familia se reunía alrededor del fogón en donde compartían ese desayuno, esa comida, esa merienda. Entonces era una forma de dar gracias. De forma reciente, pues esa costumbre se ha perdido, ¿no? Por toda la tecnología que hoy tenemos. Entonces, vamos viendo cómo las costumbres van cambiando de una época a otra. Vamos viendo también que la modernidad pues va avanzando y también tenemos bastante tecnología que hace que pues prácticamente la forma en cómo nosotros cocinemos, cómo nosotros las actividades que realicemos pues vayan cambiando, ¿no? Tan solo piensen en la licuadora que ha desplazado al tradicional molcajete donde hacíamos la salsa, ¿no? Entonces, ahí en estas preguntas, ustedes analicen qué costumbres nos pueden compartir de la época prehispánica, de acuerdo al lugar en donde ustedes vivan, qué actividades nacieron con el virreinato, o sea, qué actividades fueron las que tuvieron mayor auge durante la conquista de los españoles, y qué actividades también se han mezclado. Por ejemplo, tan solo piensen, les señalaba hace ratito el Día de Muertos, ¿no? Que ya no es lo original que nosotros pensamos, sino que ya se ha fusionado con la religión católica. Veamos cómo festejamos a los santos patronos de nuestras comunidades y también es algo que nosotros lo hacemos ya también un tanto mezclado con las costumbres españolas. ¿Qué tradiciones ustedes quisieran que resurgieran? ¿Y por qué creen que esas tradiciones suelen perderse? Ya les dije una, que era el hecho de la tecnología, ¿no?
Y también siempre recuerden las reglas de la netiqueta, siempre comenzar con un saludo, dirigirse, si van a hacer alguna réplica a algún compañero, dirigirse por su nombre a él, no solamente decir, ¿qué tal compañero? ¿Qué tal compañera? ¿No? También siempre sus aportaciones que sean de lo más corteses posibles y que en donde predomine la opinión personal, ¿sí? También recuerden que es importante que en el foro Aprendiendo no nada más puedan contestar las preguntas detonadoras, sino que también cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pueden hacer uso de de este espacio para poder aclarar todas sus inquietudes, ¿sí? Bueno, si no hay alguna pregunta más, pasaríamos a las actividades integradoras. No voy a profundizar tanto en esta actividad Construyete, porque ya sería parte de la actividad de tutorías y pues me llevaría más tiempo, si ya nos tardamos un poco dentro de la descripción de los temas, pues me tardaría un poco más de tiempo. Solo recordarles que esta actividad Construyete sí tiene valor dentro de la ponderación de su calificación, ¿sí? Entonces, ya ustedes en su sesión de tutorías la estarán analizando, la ficha de la actividad número 17. Bueno, dejamos hasta ahí las diapositivas de la presentación para ir ahora a las actividades integradoras. Bueno. ¿Me indican de favor si ya se puede apreciar el documento? Sí, ya se aprecia, maestro. Muchas gracias. Algo que me gusta de este módulo es que cuando ustedes entran a la plataforma e ingresan a la actividad integradora, pueden descargar una plantilla. Esa plantilla sirve demasiado porque ya les da nada más para que ustedes coloquen, o sea, hagan su caratulita y ya nada más llenen los espacios. O sea, ya está prediseñada, ya lista para que ustedes nada más, al haber revisado los recursos de la semana, pues ya nada más vacíen información, ¿sí? En esta tarea observamos que son tablas. Cuando nosotros llenamos tablas, no colocamos tanto texto, sino solamente identificamos ideas principales, ¿sí? Entonces, yo les pediría de favor que cuando ustedes identifiquen las ideas principales, las puedan poner en viñetas, de tal manera en que no describan, porque en ningún momento la actividad les pide que den una descripción, sino solamente que mencionen los elementos más sobresalientes, ¿sí? Entonces, siempre importante, comiencen con una carátula. Aunque la plantilla no traiga carátula, ustedes háganle una, ¿sí? Para que también pues se pueda ver la calidad del trabajo y también la presentación. En la primera parte de este trabajo, que se llama El México Prehispánico, lo voy a acercar un poquito más para que se vea en pantalla. Dice, busca información confiable sobre las áreas geográficas de América y completa esta tabla. Tenemos características, que es ubicación geográfica, tenemos ubicación temporal, tenemos subáreas, grupos o culturas, organización de la población, actividades de sus habitantes. Y tenemos las tres áreas culturales. Tenemos Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Antes de que se me olvide, no todas estas características ustedes las van a encontrar en la plataforma. Es necesario que ustedes se vayan a que investiguen en otras fuentes confiables de consulta en donde puedan encontrar la información. Un elemento que a lo mejor no van a encontrar de manera completa en la plataforma es la ubicación temporal. Entonces les voy a pedir que investiguen en otras fuentes que sean confiables para poder obtener la información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ubicación geográfica, nos referimos a los estados de la República, y también nuestro país. Acuérdense que también estas áreas culturales se establecieron en la parte de Honduras, en Belice, también en una parte de la parte de Estados Unidos. Entonces, identifiquen los estados de la República y los países donde se establecieron que comprendieron estas áreas
estas áreas culturales, ¿sí? De Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Ubicación temporal. Este es el elemento que más se confunde al momento de realizar la tarea. La ubicación temporal nos estamos refiriendo a la fecha de florecimiento, y de decadencia de cada área cultural de Aridoamérica, de Oasisamérica y Mesoamérica. ¿Cuándo comenzó a florecer? ¿Cuándo comenzó a decaer? Algunos, ¿saben? El error que más veo dentro de es que me vuelven a colocar la ubicación geográfica, cuando la temporalidad son exclusivamente fechas, ¿sí? Áreas, grupos, culturas que la habitaron, ¿sí? Aquí les estoy dando yo una idea. Por ejemplo, en Oasis América se establecieron los Mogollón y los Jojocam. Entonces, aquí ustedes me van a identificar los grupos o las culturas. Principalmente van a ser culturas, ¿sí? A lo mejor dentro de esas podemos nosotros mencionar a los mexicas, a los purépechas, a los totonacas, a los, ¿qué más? A los Anasazi. tarascos, etcétera. Muy bien, los Anasazi también, pero puede ser que ellos estén dentro de otra área cultural. Entonces, ellos, de preferencia, enlístenlos, ¿sale? Tenemos otra organización, la organización de la población. Recuerden que también las personas pues se organizaban tanto para la caza, para la agricultura, de acuerdo al género, qué hacían los hombres, qué hacían las mujeres. La organización de la población también podemos verlo en cuanto a la función que desempeñaba cada uno. E inclusive también podemos ver el sistema de gobierno que cada uno tenía, ¿sí? Entonces ahí pues, yo les puse en esta característica. Los grupos eran nómadas debido al clima, por lo mismo casi no tenían una función especial, pero no menos importante. Realizaban la recolección, la caza, etcétera, tenían a un líder, más no un emperador o un rey, ¿sí? Entonces, esta es como que mi idea genérica de lo que pueden colocar. Recuerden, siempre ideas que sean mucho, decir más, pero con menos palabras, ¿sí? Actividades de los habitantes, o sea, vamos a repetir un poquito aquí de lo de la población, pero vamos a encontrarnos actividades comunes: caza, pesca, recolección, ¿qué más? Comercio, intercambio de productos, la generación de cerámica, pero todo ello enfocado a cada una de las áreas. No en todas se realizaba lo mismo, puesto que en algunas sí existían los recursos y en otras no, ¿sí? Bueno, entonces aquí es que ustedes se den cuenta qué elementos compartían y cuáles no compartían, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda antes de continuar? Todo está muy completo, maestro. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Elige 3 culturas de Mesoamérica. Escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla comparativa siguiente. Indaga en fuentes confiables. También acuérdense aquí que no es necesario, es necesario también que ustedes complementen con información externa de la plataforma, ¿sí? Punto fundamental, les dice 3 culturas de Mesoamérica. A veces esto se llega a confundir porque acá arriba tenemos 3 áreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamericano. Aquí nos vamos a enfocar exclusivamente en Mesoamérica. ¿Sí recuerdan cuáles eran las áreas culturales? Que eran las culturas de Mesoamérica, que ya las habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Teníamos a quienes, a los mexicas, a los olmecas, teníamos a los tarascos, a los, ¿a quién más? No recuerdo algunos otros. A ver, veamos por acá. Aquí están, a los mayas. Los mayas. Muy bien, muchas gracias. Teníamos etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van a elegir el que más les guste. Esta tarea les da libertad de que ustedes elijan el que más les guste
y de ahí partan en su identificación de características. Acuérdense, ubicación geográfica, lugar en donde se desarrollaron, estado, municipio, país, ¿sí? Ubicación temporal, la fecha de florecimiento y de decadencia que les estoy señalando por aquí también. No me vayan a repetir otra vez los datos del lugar donde se desarrollaron, ¿sí? Aspectos políticos, pues me pueden hablar acerca de sus leyes, me pueden hablar acerca de su sistema de gobierno, pueden hablar acerca también de cómo se organizaban para proteger su territorio, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les estoy poniendo de una cultura X. Políticamente hablando, los guerreros eran sobre quienes se concentraba más el poder, ya que ellos eran los encargados de expandir los territorios y proteger al pueblo. Básicamente el poder recaía completamente en las fuerzas militares, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema de gobierno, estamos hablando de personas que se dedicaban a cuidar el territorio, estamos hablando de una fuerza militar, entonces que tiene que ver con el tema de la política, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la sociedad, ahora sí, vamos a hablar, pues a lo mejor de los roles sociales, a qué se dedicaban, qué actividades realizaban, podemos hablar acerca de la educación, podemos hablar acerca de los valores, lo que intentaban fomentar, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí yo le estoy poniendo otra característica de una cultura X. La sociedad se dividía en sacerdotes, nobles, campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. Sus pobladores vivían en barrios y aldeas, así de una forma muy sencillita. Ustedes identifiquen las características o los roles sociales también dentro de la cultura que hayan elegido. Ahora, cuando hablamos de cultura, la cultura pues abarca muchos aspectos, abarca el aspecto de los valores, las tradiciones, las costumbres, las actividades artísticas, las danzas, la pintura, la escultura. En sí, son muchísimos elementos nosotros que podemos mencionar. O sea, ¿qué se desarrolló? ¿No? Por ejemplo, una cultura X, su forma de arte era muy expresiva, desde la edificación de templos hasta la pintura, pasando por la escultura. Observaban el cielo, pudiendo predecir así fenómenos astronómicos, y practicaban el juego de pelota con fines de ocio y rituales. En tres parrafitos sencillitos, pueden ustedes hacer referencia a cada uno de estos aspectos. Pasamos al siguiente, que nos habla acerca de la religión. Ya les había yo mencionado que la religión dentro de las culturas prehispánicas, pues eran muy dadas a dioses de la naturaleza. Era una religión de tipo politeísta. Ahora ya nada más falta que ustedes encuentren algunas peculiaridades de cada uno de estos, de cada una de estas culturas, ¿sí? Y cuando hablamos de legado patrimonial, pues todos aquellos vestigios que nosotros podemos encontrar hasta el día de hoy. A lo mejor nos dejaron algunas ruinas arqueológicas, me pueden señalar sus nombres, también algunos artículos de cerámica, algunas esculturas, pueden señalar también algunos códices, pueden hablar también de algunas aportaciones al mundo actual, como por ejemplo los calendarios, la invención del cero, el estudio de las estrellas, los astros, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Para mí todo está muy claro y muy completo, maestro. Gracias, Marta. Para mí todo está bien, profesor. Gracias. Ok, muy bien, Román. A ver, vamos a continuar entonces. Bueno, si no hay dudas con esta tarea, pasamos a la siguiente. También en la siguiente tarea, ustedes pueden encontrar la plantilla para descarga. Les va a ser mucho más fácil hacer la actividad. A ver, ya se las estoy compartiendo. Bueno, pasamos a la parte de aquí abajo.
La actividad se llama Antes y Después de la Caída de Tenochtitlán y se divide en 3 partes. En la primera parte, hacer una línea del tiempo. En la segunda parte, hacer una reflexión. Y en la tercera parte, hacer una investigación de algunas características. Entonces, en la línea del tiempo nos señala lo siguiente. Coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. Agrega el número de filas que requieras entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado. Bueno, lo primero que nosotros debemos de observar es cómo se estructuran la presentación, ¿no? Entonces, comenzamos de la fecha más antigua a la fecha más reciente. Si no conocemos la fecha completa, podemos colocar solamente el año. Si nosotros colocamos algún suceso, solamente debemos de colocar el suceso exclusivamente. No nos pide que lo describamos ni que demos características. Cada suceso solamente está escrito en 2 rengloncitos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos pide es que en la plantilla pues tiene muy poquitos espacios, nada más son 4 espacios para rellenar, pero ustedes pueden agregar muchas más. Yo les sugiero que al menos sean unas 10. A veces estas tablas son muy fáciles de llenar, entonces hasta a veces ya en internet ya ustedes se encuentran las líneas del tiempo y de fuentes confiables también pueden encontrar las líneas del tiempo, de tal manera en que ustedes las pueden rescatar y pueden nada más complementar, ¿sí? Las imágenes, acuérdense, siempre que sean pequeñas, no coloquen imágenes muy grandes porque a veces ya cuando suben su archivo ya no quiere cargar porque las imágenes a veces tienen demasiado peso por la definición. Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes envíen esta tarea, pues no, a lo mejor para no tener problema con las imágenes, pueden hacerla pequeñitas y guardar su archivo en formato de PDF, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer respecto a este punto? Si no hay ninguna duda, pasamos al siguiente aspecto, que nos dice, reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural y qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Cuando hablamos del choque cultural, nos referimos a ese encuentro de los 2 mundos, ¿no? De las 2 culturas, la cultura blanca y la cultura indígena. Pero este choque cultural se puede analizar desde 2 puntos, desde lo negativo y lo positivo. Sabemos que cuando llegan los españoles, pues los indígenas los confunden y piensan pues que es Quetzalcóatl, el que acaba de llegar, que es una persona blanca con barba, que viene en una armadura de metal, ¿no? Entonces ellos lo confunden con un dios y le ofrecen pues los elementos más preciados, lo que despierta pues el interés de Hernán Cortés. Entonces, el choque cultural, decíamos, se puede analizar desde 2 partes, porque en el primero podemos ver la parte negativa, la dificultad que representó para los indígenas el adaptarse a algo totalmente distinto, a una religión que no conocían, a una forma de hablar totalmente distinta, el hecho de que fueron obligados a aceptar una religión un sistema de gobierno que ellos no conocían y el ver destruida toda su civilización e inclusive las personas que conocían. Ahí podemos encontrar la parte negativa. Pero si nosotros lo analizamos de forma positiva, nos vamos a encontrar que fue un avance totalmente radical en nuestra cultura. Podemos ver que el intercambio de productos enriqueció nuestra gastronomía. Aprendimos a hablar un nuevo idioma. En ese idioma se combina con las palabras de origen indígena e inclusive se dio paso a un nuevo idioma, como podemos nosotros mencionar el
Ay, se me olvidó el que habla, el portugués que se habla en Brasil, ¿no? Que es una combinación también de español. Entonces, nosotros vemos que hay cosas buenas y cosas malas. Cuando hablamos del tema de la evangelización, pues hablamos también de estas órdenes religiosas que fueron llegando a nuestro país, que obligaron también a los indígenas a aceptar una ideología totalmente distinta. Pero podemos aquí añadirle la parte de la violencia, que la religión permitía la violencia. Tan solo pensemos en la Santa Inquisición, en donde la religión castigaba con tormentos a aquellas personas que no querían aceptar a sus propios dioses, ¿no? Entonces vemos aquí que la evangelización pues fue pues un medio en el cual se empezó a adaptar los dioses europeos a una versión mucho más americana, pero también el cómo a raíz de esa violencia, poco a poco la gente tuvo que aceptar esa ideología, ¿no? Entonces, importante, no copien información de Internet. A veces si yo le pongo aquí nada más, reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural, me encuentro con información que nada más es copia y pega, ¿sale? Entonces, ustedes analicen la información, escríbanla en sus palabras, no copien absolutamente ningún texto de Internet. Entonces, a veces cuando uno revisa 70 tareas por grupo, y ya son varias veces que uno como facilitador ha dado ese módulo, a veces es muy fácil tener identificado el texto cuando ya es de Internet, aunque le cambien una o dos o tres palabras o le pongan sinónimos al texto para que no pueda ser identificable, porque la idea permanece. Entonces yo les sugiero que estos párrafos sean de al menos 10 renglones para que sus ideas no se queden cortas, pero también todo sea opinión y argumento personal, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente punto acerca del virreinato y de las reformas borbónicas. Ya habíamos señalado que cuando hablamos de elementos políticos nos referimos a sistemas de gobierno, nos referimos a leyes, a instituciones, a grupos de personas que se encargan de la protección de la población. Entonces, podemos nosotros mencionar esas características. Cuando hablamos de economía, pues nos referimos a intercambio de productos y de servicios, nos referimos también a lo mejor a algunos elementos como pues la producción también que se generaba en cuanto a mercancías, en sí pues prácticamente elementos que tengan que ver con el poder adquisitivo o el dinero, ¿no? Cuando nos referimos al aspecto social, pues ahí ya les había mencionado, hablábamos de los roles sociales, las actividades, la forma de organización, hablamos de las personas de acuerdo a su edad, hablamos de las costumbres, etcétera. Y cuando hablamos de la cultura, hablamos de las tradiciones, hablamos de la música, hablamos de las artes, también hablamos de los valores, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se les pide es que identifiquen características, lean el tema del virreinato y también lean el tema de las reformas borbónicas. El virreinato comprende de 1521 al 1810 y las reformas borbónicas pues se dieron durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, que fue de 1521 al 1700. Solamente tienen que identificar ideas clave, ¿sí? No se les pide que den como tal descripciones amplias. A lo mejor cuando ustedes me hablan el virreinato de la Nueva España y me hablan del aspecto político, me pueden poner nada más. La Nueva España se regía por la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, hasta ahí, esa idea, solamente es una idea
en un renglón y es correcta. Entonces, ustedes me pueden poner unas 3 ideas por cada uno de estos aspectos y con eso sería más que suficiente, ¿sí? No sé si haya alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto a esta tarea. Ya casi estamos por finalizar. Todo está claro, maestro. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, a ver, antes de terminar, les quiero compartir que hay, para que se apoyen durante todo este módulo, a ver, déjenme dejar de compartir esta pantallita. A ver, aquí tengo el documento de Word. Hay un libro bastante bueno que es editado por el Colegio de México. Ahorita se los voy a compartir en la plataforma, que se llama Nueva Historia Mínima de México. Este libro es bastante bueno porque trae prácticamente todos los temas. Entonces, les puede servir bastante para todo el módulo, para rescatar ideas principales y aparte está ilustrado, lo cual es maravilloso porque pues no nada más se enfocan a ver puro texto. Entonces, les voy a compartir el link para que lo puedan descargar. Y otra página que me parece también bastante buena y que nuestro módulo toma como referencia de consulta es la página del portal académico de la CCH de la UNAM en el apartado de Historia de México. Entonces, ahí viene lo que refiere a las áreas culturales, a Mesoamérica, los mexicas, la conquista, el virreinato, la economía, la cultura novohispana, la independencia, y que les va a servir bastante. Entonces, se los voy a compartir en un momentito más para que ustedes ya lo tengan disponible y también los materiales que les he presentado ahorita para la realización de sus tareas también se los voy a compartir para que puedan echar mano de ellos y de esa manera pues les sea mucho más fácil comprender o dar un repaso de las actividades, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Agradecemos, maestro, la sesión porque está muy, muy completa para nuestras actividades y pues nada, hay que echarle mano a esto. Muy bien, Marta. Excelente. Bueno, pues en lo personal, pues me da mucho gusto que estén aquí en la sesión. De verdad que es maravilloso cuando uno tiene estudiantes y no nada más uno hace la sesión para poderla grabar y subirla a YouTube, porque pues hay mucho mayor interacción. Entonces, pues primero que nada, pues reconocer ese esfuerzo que ustedes han hecho. Ya están en el módulo 9, quiere decir que han sido constantes en sus estudios, han adquirido la dinámica de prepa en línea y creo que si ustedes siguen con esa forma de trabajo, pues van a salir de forma satisfactoria, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna otra aportación. En lo personal, maestro, quiero agradecerle las atenciones que ha tenido hacia nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Y pues bueno, con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy. Pues cualquier duda que tengan, recuerden que estoy para apoyarles. No me queda más que decirles pues que entreguen sus actividades por anticipado y en caso de que haya alguna situación que requiera atención, pues lo puedan hacer dentro de la semana correspondiente. Recuerden también que para las extensiones de tiempo solamente son de lunes a miércoles a más tardar. ¿Sí? Entonces, pues les deseo mucho éxito en este inicio de módulo y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana en nuestra segunda sesión. Pues muchas gracias por haber estado presentes aquí en nuestra clase
y nos vemos la próxima semana. Que tengan Maestro. Sí. Adelante, los escucho. Una pregunta, ¿su sesión va a quedar grabada? Sí, estuvo Sí. muy completa, pero pues cualquier dudita, podamos repetir. Muy bien, sí, ahorita se está grabando, está el botoncito rojo, pero ya en cuanto termine la grabación, ya se guarda, la descargo y la subo a YouTube para después compartírselas ya en los avisos en la plataforma. Ok, maestro, muchas gracias, le agradezco. Bueno, pues cuídense mucho y que tengan excelente noche. Buenas noches. Igualmente, maestro, y Gracias, igualmente para todos mis compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos.